El viento soplaba fuerte esa noche, haciendo crujir las vigas y sacudiendo el tejado suelto del cobertizo trasero, mientras las ramas de los álamos rozaban las paredes de adobe. Acababa de ordenar la cocina, doblando con cuidado los últimos dibujos de Rafael en una pila prolija, cuando un golpe seco en la puerta me hizo dar un brinco. A esa hora, nadie solía venir. Abrí la puerta y ahí estaba Florencia, mi vecina de la callejuela de enfrente. Su delantal aún tenía manchas de harina de la panadería, y su respiración era rápida, como si hubiera caminado a toda prisa desde el final de su turno. Sus ojos cargaban una mezcla de preocupación y urgencia. Leonor susurró: «He escuchado a tu hijo llorando por las noches, casi todas las noches, a veces, revolviendo la basura a las 2 de la mañana. Grita como si alguien lo estuviera lastimando». Por un instante, sus palabras me cortaron como cuchillo, pero mi instinto fue más rápido. Negué con la cabeza, con una voz más firme de lo que sentía por dentro. «No, Rafael duerme como tronco. Isabel lo cuida. Debes estar confundida». Florencia apretó los labios, sin ganas de discutir más, pero su silencio pesaba más que cualquier palabra. Detrás de ella, el viento arreció, levantando polvo del patio y golpeando la reja de hierro contra el poste. Cerré la puerta con suavidad y me recargué en ella, escuchando el clic del pestillo. En el silencio que siguió, el latido de mi corazón resonaba más fuerte que el viento. Me dije que Florencia había oído mal, que llegaba cansada de trabajar hasta tarde. Quería creerlo, aferrarme al orden de mi hogar, pero mientras caminaba por el pasillo oscuro, el susurro de las hojas afuera ya no sonaba como murmullos de la noche, sino como advertencias traídas por el viento, removiendo recuerdos que no podía callar, mucho antes de que las advertencias nocturnas me inquietaran. Mi mundo giraba al ritmo constante de criar a Rafael. Todavía lo veo de pequeño, con su carita redonda alzada hacia el sol de Chihuahua, sosteniendo una hoja de papel y un crayón gastado, como si de ellos dependiera la creación misma. Se sentaba en nuestra mesa de madera vieja, con la lengua atrapada entre los labios por la concentración, dibujando soles torcidos y muñequitos sonrientes. Cuando terminaba, me entregaba la hoja con una risa que llenaba la casa como canto de pájaro. En la Catedral de San Francisco de Asís, alzaba la vista hacia los vitrales. Hipnotizado por los colores que pintaban su rostro, los feligreses aprendieron a saludarlo con suavidad, rozando su hombro, y él asentía con solemnidad antes de romper en una sonrisa que derretía hasta las expresiones más duras. Los domingos, después de misa, tomaba su mano y paseábamos por la plaza de armas, con el aroma de chile asado y el zumbido de las guitarras envolviéndonos. Rafael tiraba de mi manga, señalando a los músicos, aplaudiendo fuera de ritmo pero con todo el corazón. Desde que el doctor me dijo que tenía síndrome de Down, juré que nunca enfrentaría el mundo solo. La muerte de mi esposo solo reforzó esa promesa. Trabajaba largas horas en la tienda de arreglos en la calle Hidalgo, pero cada momento libre era para Rafael. Juntos llenábamos cuadernos de dibujos, plantábamos cempasúchiles en latas de café y veíamos las estaciones cambiar en las faldas de la Sierra Madre. Me convencí de que mi dedicación bastaba para protegerlo de cualquier daño. Esa confianza ciega se volvió hábito, una brújula que seguí sin dudar. Incluso cuando la inquietud rozaba las orillas de mis noches, me aferraba al mapa que había trazado hacía tiempo, uno donde el amor era la única dirección que confiaba, y donde cada camino llevaba de regreso a mi hijo. Conocí a Isabel una tarde cuando el sol ardía abajo sobre las paredes de adobe, y el aire olía a humo de piñón. Llegó a mi puerta con una canasta de pan dulce de la panadería de su prima. Con una sonrisa suave y ensayada, preguntó por Rafael, con una voz cálida y cantarina, y cuando él entró arrastrando los pies, ella se agachó para saludarlo como si fuera la persona más importante que hubiera conocido. Desde ese día, se volvió visita frecuente.
Traía pequeños regalos, lápices de colores, bufandas brillantes, un cuaderno nuevo, y Rafael se iluminaba en su presencia. Me dije que esto era la compañía que él merecía, una bondad que aliviaba la soledad que a veces temía al mirarlo en el silencio de nuestra casa. Meses después, se casaron en nuestro patio trasero, bajo el álamo. Cociné ollas de pozole verde. Los vecinos trajeron tortillas, y el padre de San Francisco los bendijo frente a la pequeña multitud. Rafael llevaba una chaqueta un poco grande para sus hombros, pero su sonrisa era amplia y sin nubes. Isabel tomaba su mano como si la anclara. Por un momento, creí que Dios la había enviado para aligerar mi carga, para prometerle a mi hijo un futuro seguro. Aún así, noté detalles pequeños, llamadas que contestaba afuera en susurros apresurados, cómo se ofrecía a organizar el correo para mantener las cuentas en orden, y cómo rondaba cerca del cuaderno de cheques en el cajón de la cocina. Cada vez apartaba la inquietud, recordándome que todo matrimonio requiere confianza. Cuando Florencia me felicitó y dijo que Rafael era afortunado, asentí y le dije: todos lo somos. En el fondo, quería creerlo. El amor, pensé, por fin había envuelto a mi hijo en nuevos brazos, y me convencí de que no había razón para jalar los hilos de ese paquete. Pero pronto, pequeñas grietas comenzaron a aparecer, y me sorprendí mirándolas más tiempo del que pretendía. Ocurrió tan sutilmente que casi no lo noté. La risa de Rafael, antes tan constante como la brisa en la plaza de armas, se fue apagando en silencio. Ya no corría a la mesa a mostrarme sus dibujos, ni aplaudía fuera de ritmo cuando los músicos callejeros tocaban sus guitarras. En cambio, se quedaba en los rincones, con los hombros encorvados, los ojos bajos, como si el peso de algo invisible lo aplastara. En las comidas, apenas tocaba la comida, moviendo frijoles por el plato, mordisqueando un pedazo de tortilla antes de dejarlo. Cuando lo animaba con suavidad, sonreía débilmente, pero no era la sonrisa radiante que antes iluminaba la casa. Era algo ensayado, frágil, como si la ofreciera solo para calmar mi preocupación. Un domingo en San Francisco, el padre lo saludó como siempre, y Rafael se sobresaltó. Se encogió, agarrando mi manga tan fuerte que sentí sus uñas a través de la tela. Sus ojos brillaban de miedo hasta que salimos del santuario. Le aparté el cabello, susurrando consuelo, pero por dentro cargaba el aguijón de la inquietud. Florencia me interceptó fuera de la panadería días después, sus ojos buscando los míos. Aún lo escucho, murmuró, llorando, hablando con alguien. Debes mirar más de cerca. Le dije que estaba equivocada, pero incluso mientras hablaba, sabía que mis palabras sonaban vacías. Por las noches, Isabel me traía té, aromático y cálido, insistiendo que me ayudaría a descansar. Lo aceptaba con gratitud al principio, hasta que noté que dormía demasiado profundo, despertando aturdida, incapaz de recordar si me había movido en la noche. La casa podría haberse derrumbado a mi alrededor, y no lo habría sabido. Una noche, dejé la taza sin tocar. Más tarde, acostada con los ojos cerrados, sentí el peso del silencio oprimiendo, pesado y antinatural. Más allá de mi puerta, creí escuchar el leve crujir de una silla, el susurro de pasos en el piso de loseta. Me quedé quieta, con el corazón latiendo fuerte, fingiendo respirar pausadamente, y me dije que al día siguiente dejaría de ignorar las sombras que se acumulaban en mi propio hogar. La primera señal apareció en la basura de la cocina. Un blister de pastillas yacía medio aplastado bajo cáscaras de cebolla y restos de café, con las etiquetas arrancadas. Lo levanté con cuidado, el plástico resbaloso, y conté los espacios vacíos. Mis manos temblaron mientras lo devolvía al lugar, cubriéndolo con una servilleta, como si ocultarlo también pudiera ocultar la sospecha que crecía en mí esa semana. Mientras barría el patio, noté tierra removida bajo el álamo. Me arrodillé. Aparté el polvo y descubrí un pequeño escondite medio sándwich, una manzana magullada
galletas aún en su envoltura. Rafael había escondido comida, enterrándola como si se preparara para una hambruna. Mi pecho se apretó. ¿Por qué mi hijo, que siempre confió en mí para alimentarlo, escondía comida como animal acosado? Esa noche, acepté el té que Isabel me dio. Sonreí como si estuviera agradecida, y luego, cuando se dio la vuelta, vertí el líquido oscuro en el fregadero. El aroma de hierbas se alzó como un fantasma, amargo y empalagoso. Lavé la taza, la puse boca abajo y regresé a mi cuarto con la mente más clara que en semanas. Me acosté inmóvil, con los ojos cerrados, escuchando. El ventilador del techo zumbaba. El viento golpeaba ramas contra las paredes de adobe. Entonces lo oí el leve roce de una silla deslizándose por las losetas, el crujido de una bisagra, el susurro de pasos en el pasillo. Mi respiración se ralentizó en el ritmo del sueño fingido. Aunque cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, los sonidos se dirigieron hacia la habitación de Rafael. Agarré la sábana, luchando contra el impulso de levantarme y enfrentar lo que esperaba tras mi puerta. En cambio, me quedé quieta, mi mente catalogando cada detalle, la hora en el reloj brillando débilmente, la dirección de los pasos, el silencio que siguió por la mañana. Solo tenía una certeza: la paz a la que me aferraba era una cáscara frágil, agrietándose bajo el peso de la verdad. Mientras veía a Rafael apartar su desayuno y mirar al vacío, supe que no podía seguir cerrando los ojos. Esa noche me preparé. El té sería vertido otra vez, la máscara del sueño cuidadosamente colocada. Lo que se moviera en las sombras de mi casa, estaba lista para verlo con mis propios ojos. El reloj marcaba poco después de las 2 cuando tomé el celular. Con la cámara lista para grabar, me quedé quieta hasta que el crujido familiar de la tabla del pasillo rompió el aire. Por la rendija de mi puerta, vi un rayo pálido de luz barrer el suelo. Los pasos de Isabel eran medidos, deliberados, más suaves que un suspiro. Llevaba una linterna pequeña, cuyo círculo amarillo bailaba contra la puerta de Rafael. Me levanté en silencio, descalza, manteniendo el celular firme. Mi pecho latía tan fuerte que temí que ella lo oyera. Isabel abrió la puerta con cuidado y se deslizó dentro. Me acerqué hasta que pude escuchar su voz, baja y afilada, cortando la oscuridad. Tu madre no es realmente tu madre, siseó. Solo te tiene por el dinero. Si le dices algo, morirá. ¿Me oyes? Morirá. Un gemido escapó de Rafael, seguido del sonido de papel arrugándose. Debía estar aferrando su cuaderno de dibujos, el que protegía como tesoro esta pensión, esta casa, continuó Isabel, con un tono más frío que el viento del desierto que hacía crujir las vigas. Me pertenecen. Harás lo que digo, o la perderás para siempre. Me recargué contra la pared de adobe. El celular resbaloso en mis manos, grabando cada sílaba. Mi instinto gritaba que entrara, que tomara a mi hijo en brazos y la echara. Mis piernas se tensaron para moverse, pero me obligué a quedarme quieta, sin pruebas. Mi palabra podía ser tergiversada, descartada como miedo o vejez. Los sollozos de Rafael llenaron la habitación, apagados, entrecortados. Murmuró mamá en una voz tan pequeña que casi me rompió. Mis uñas se clavaron en mis palmas mientras estabilizaba el celular. Pasaron minutos que parecieron horas hasta que Isabel apagó la linterna y salió. Cerró la puerta con la suavidad de quien guarda un secreto. Me pegué a la pared hasta que pasó. Luego retrocedí en silencio a mi cuarto. Sola en la oscuridad, temblando de pies a cabeza, repetí sus palabras en mi mente. Sabía que había capturado suficiente. Por fin, la verdad ya no se escondía en las sombras, vivía en la palma de mi mano, esperando el amanecer. Por la mañana, mis manos aún temblaban, pero llevé el celular al otro lado de la callejuela, a casa de Florencia. Me hizo pasar, con el olor a levadura y pan caliente pegado a su ropa. Presioné reproducir.
y juntas escuchamos la voz de Isabel salir del pequeño altavoz. Veneno envuelto en susurros. El rostro de Florencia se endureció con cada palabra. Cuando los sollozos apagados de Rafael sonaron, se cubrió la boca y cerró los ojos. Al terminar la grabación, me miró con fiereza. Estaré contigo. Lo he oído durante meses. Diré en la corte lo que sé. Su certeza me dio fuerza. Esa tarde, caminé a la plaza de armas y subí las escaleras angostas al despacho de Gabriel Torres. Arriba de una galería, había sido amigo de mi esposo, ahora un abogado conocido por casos de tutela. Me senté frente a él, con el celular en el escritorio entre nosotros. Mi cuaderno abierto con fechas y horas garabateadas en líneas torcidas. Escuchó, asintiendo lentamente. Luego se recargó. Con las manos cruzadas, solicitaremos una orden de protección de emergencia. Reafirmaremos tu tutela formalmente para que ella no tenga ningún derecho. Y pediremos al sheriff que garantice la seguridad hasta la audiencia. Hiciste lo más difícil, reunir pruebas. El alivio fue como aire tras contener el aliento demasiado tiempo. Aún así, el miedo rondaba en los bordes, porque sabía que el enfrentamiento llegaría. Esa tarde, Rafael se sentó a la mesa con su cuaderno, los crayones desparramados como dulces derramados. Dibujó despacio, con líneas precisas. Cuando terminó, deslizó la hoja hacia mí 3 muñequitos bajo un sol amarillo y amplio, uno alto, uno redondo, uno pequeño. Sus dedos golpearon la hoja, sus ojos buscando los míos con urgencia silenciosa. Tracé el dibujo con la mano, entendiendo su súplica. Quería seguridad, unión, la promesa que una vez le di sin dudar. Sabía que el día siguiente traería la primera prueba de esa promesa. Dentro de las paredes de nuestro hogar, a mediodía, la sala parecía un tribunal. Gabriel estaba cerca de la ventana con su maletín abierto, el ayudante del sheriff junto a la puerta, y yo sostenía el celular, con el pulgar sobre la pantalla. Isabel entró con una canasta de ropa doblada, su expresión tan brillante y relajada como siempre. Presioné reproducir. Su voz inundó la sala, clara e inconfundible. Tu madre no es realmente tu madre. Si hablas, morirá. Esta pensión, esta casa deben ser míos. Las palabras llenaron el espacio como humo, y por un instante, hasta las paredes parecieron retroceder. Isabel se quedó helada. La canasta se deslizó de sus brazos, las toallas cayendo al tapete. Forzó una risa, débil y tensa. Esa no soy yo. Alguien alteró eso. Gabriel la interrumpió, tranquilo y firme. Es tu voz, grabada en esta misma casa. No hay alteraciones. Hay testimonios que lo confirman. Su máscara se rompió. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por un destello de ira. Luego desesperación. Estaba bajo presión, balbuceó. Mi familia debe dinero. No quería hacer daño. Solo. El ayudante levantó una mano. Basta. Tenemos lo que necesitamos. Su voz era calma, pero definitiva. Los ojos de Isabel buscaron los míos, buscando compasión, pero solo sentía el dolor de la traición. Retrocedió mientras el ayudante explicaba la orden de protección temporal y le indicaba que tomara solo lo necesario. Rafael había estado detrás de mí, en silencio hasta entonces. Cuando el ayudante llevó a Isabel hacia la puerta, me agarró la manga y susurró: «No te vayas». Su voz temblaba, sus ojos abiertos de miedo. Lo abracé, presionando su cabeza contra mi hombro, y susurré: «Aquí estoy». Cuando la puerta se cerró tras ella, la casa suspiró. El ayudante confirmó que volvería para la audiencia, y Gabriel explicó los siguientes pasos. Pero mi atención estaba en el peso constante de la mano de mi hijo, sosteniendo la mía. Sabía que la verdadera prueba no vendría de la ausencia de Isabel, sino del día en que entráramos a la corte. El juzgado en la avenida Juárez olía ligeramente a cera y papel, sus muros de piedra cargando el peso de los años. Me senté en la mesa larga de madera junto a Gabriel, con las manos tan apretadas que los nudillos me dolían.
Rafael se quedó en casa con Florencia, aferrando su cuaderno de dibujos. Mientras yo enfrentaba el juicio sola, Isabel estaba al otro lado del pasillo, con el cabello recogido demasiado apretado, sus ojos buscando una salida. Su abogado se inclinaba, susurrando, pero ella apenas parecía escuchar. Cuando entró el juez, la sala se aquietó. Gabriel se levantó primero, detallando la cronología, las pastillas en la basura, el testimonio de Florencia y, finalmente, la grabación. Mi celular descansaba en la mesa de evidencias, su pequeño marco de pronto más pesado que cualquier arma. El juez escuchó con atención, su expresión seria pero paciente. Cuando los sollozos de Rafael sonaron por el altavoz, bajé la cabeza, con lágrimas pinchando las esquinas de mis ojos. Hasta el alguacil se movió incómodo, el sonido demasiado humano para ignorarlo. El abogado de Isabel argumentó desesperación, deudas familiares, malentendidos. Isabel bajó la mirada, secándose los ojos con un pañuelo, pero la actuación sonaba vacía contra la claridad fría de sus propias palabras en la grabación. La voz del juez tenía el peso de la piedra, reafirmó mi tutela, prohibió a Isabel cualquier derecho sobre Rafael o la casa, y extendió la orden de protección indefinidamente. Se le ordenó asistir a consejería y se le retiró el acceso a la pensión de Rafael. El mazo golpeó, seco y final, y sentí como si el aire en mi pecho por fin se soltara. Al salir, las campanas de San Francisco marcaron la hora. Su tañido medido resonó por la plaza de armas, firme e inquebrantable. Alcé el rostro al sonido, dejándolo llevarme adelante, ya pensando en la sanación que aún esperaba en casa. La vida tras la audiencia tomó un ritmo más lento, uno que agradecí. Rafael comenzó a asistir a terapia semanal en la clínica comunitaria, donde voces suaves lo guiaban de vuelta a la luz. Al principio, se sentaba en silencio, con los hombros encorvados, su cuaderno cerrado. Pero poco a poco, las líneas volvieron a la página, primero tímidas, luego audaces. Una tarde dibujó un trío de guitarristas en la plaza de armas, con sus instrumentos más grandes que la vida misma. El sol derramándose sobre sus cabezas. Me mostró el dibujo con una sonrisa tímida, y supe que partes de él estaban regresando. Yo también encontré terreno nuevo. En la despensa parroquial, servía sopa y ordenaba ropa para quienes tenían menos que nosotros. Ahí conocí a Mireya, una huérfana callada con ojos grandes y buscadores, aferrando una muñeca raída. Me recordaba a Rafael en su momento más frágil, anhelando seguridad pero dudando en confiar. Cuando surgió la oportunidad de acogerla, no lo pensé dos veces. Nuestra casa se ajustó con cuidado al principio. Rafael la observaba desde un rincón, hasta que una mañana puso un crayón en su mano y lo guió por el papel. Pronto, la risa volvió a la cocina. Las carcajadas de Mireya se mezclaban con los aplausos torpes pero felices de Rafael. Un sonido que llenaba paredes que se habían vuelto demasiado pesadas con el silencio. Una noche, me paré en la puerta de Rafael y reemplacé el candado que Isabel usó alguna vez para guardar secretos. Esta vez, la llave colgó de un gancho en la cocina, no para excluir, sino para proteger. Al girarla en mi mano, ya no se sentía como un arma. Era una promesa, un símbolo de la seguridad que reconstruimos juntos. Y cuando miré atrás, a mi hijo y a Mireya inclinados sobre sus dibujos, supe que la casa estaba entera otra vez.